Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 16 de septiembre, en esta 24ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo, ambos mártires. Así es, esta memoria nos ayuda para poder colocarnos en camino hacia el Señor a través de aquellos que han donado su vida derramando su sangre. El color litúrgico que caracteriza este día es el rojo, rojo del martirio, rojo de la entrega por amor a Cristo. Víctimas ilustres de la persecución de Valeriano, respectivamente, en junio del año 253 y el 14 de septiembre del 258, son el Papa Cornelio y Cipriano, el obispo de Cartago, cuyas memorias aparecen unidas en los antiguos libros litúrgicos de Roma, desde mediados del siglo IV. Su historia, en efecto, se entrelaza, aunque sobresale más la imagen del gran obispo africano, Cipriano. Nació en Cartago hacia el 210 y siendo todavía pagano, fue profesor y abogado de importancia. Se convirtió en el 246 y 3 años después fue elegido obispo. Tan pronto tomó posesión de la cátedra de Cartago, estalló la persecución de Decio. Los cristianos tenían que presentarse al magistrado y pedir el libellus, es decir, un certificado que los declaraba buenos y honestos ciudadanos, previa obviamente la simple formalidad de echar algún grano de incienso en el brasero de algún ídolo. Muchos escaparon con la astucia, corrompiendo a los funcionarios que daban certificados a mercado negro. Estos cristianos fueron definidos libeláticos. Hubo también los que renegaron de la fe y fueron marcados con el nombre de lapsus, o sea, caídos. El obispo Cipriano escogió el camino de la clandestinidad, huyendo al campo. Pasada la tempestad, Cipriano concedió el perdón a los libeláticos y no le cerró el camino a los caídos, que podían ser absueltos en punto de muerte. Su línea moderada fue aprobada por el Papa Cornelio, con quien Cipriano se había anteriormente alineado contra el antipapa Novaciano, escribiendo en esa ocasión su tratado más importante, el de Ecclesiae Unitate. Cornelio había sido elegido papa en el 251, después de un largo período de sede vacante a causa de la terrible persecución de Decio. Su elección no fue aceptada por Novaciano, que acusaba al papa de ser un libelático. Cipriano y con él los obispos africanos se puso de parte de Cornelio. El emperador Galo confinó al papa en Civitavecchia, en donde murió. Fue enterrado en las catacumbas de Calixto. Cipriano, a su vez, fue relegado en Capobón, pero cuando supo que había sido condenado a la pena capital, regresó a Cartago, porque quería dar su testimonio de amor a Cristo frente a toda su grey. Fue decapitado el 14 de septiembre del 258. Los cristianos de Cartago pusieron pañuelos blancos sobre su cabeza para conservarlos, así manchados de sangre como reliquias preciosas. El emperador Valeriano, al hacer decapitar al obispo Cipriano y al papa Esteban inconscientemente, puso fin a una disputa entre los dos sobre la validez del bautismo administrado por herejes, no aceptada por Cipriano y afirmada por el pontífice. Muy bien, pidamos pues la poderosa intercesión de estos dos grandes santos, santos Cornelio y Cipriano, papa y obispo, mártires. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores».
Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuán importante es saber lo que Jesús obra, no solamente milagros sobre la salud de las personas, no solamente milagros sobre la expulsión de demonios, sino aquellos milagros que parecen imposible ante los ojos humanos. El milagro de resucitar a un muerto. Aquel que ya no tiene vida es levantado de la tumba, como lo hace Jesús con el joven. Jesús sigue haciendo los mismos milagros, pero depende de la fe de cada persona. Depende de cuán abierto esté el corazón a amar y a reconocerlo como Dios. Hoy también llama la atención porque este texto tiene un enfoque muy importante de cómo Jesús resalta la dignidad de una mujer. En tiempos de Jesús, cuando estudiamos Cristología, nos damos cuenta que el papel de la mujer era secundario y casi último, puesto que no era tomada en cuenta, no tenía voz ni voto, era excluida, rechazada por la sociedad. Cualquiera podía darle un acta de divorcio a la mujer, que no había ningún problema, por el mínimo error que ella cometiera. Bueno, así fue la época de nuestro Señor. ¿Y qué pasó? Una mujer, cuando ya no tenía a un hombre en su vida que la defendiera, quedaba a merced de la sociedad y por lo tanto pues se convertía en una persona que pedía limosna, en una persona que vivía en la calle y que tenía que ver cómo se ganara la vida. Bueno, debía de tener un hombre a su lado, como su papá, que la protegía, que hablaba por ella, que la representaba. Que a la larga una mujer era como un objeto, era propiedad del hombre. Tenía que tener a un hombre como lo era el padre, acabamos de decir, como lo era el esposo o como lo era un hijo que se hacía cargo y responsable de ella. Pero esta viuda de Naín, en primer lugar, la palabra no nos da datos, pero si ya era viuda, era una persona mayor, por lo tanto seguramente ya no tenía padres, o si tenía ya no la podían recibir en casa por estar muy grandes. Segundo, si era viuda, significa que su marido había muerto. Y tenía un hijo varón, por lo tanto ya no tenía quien por ella en este mundo, se había quedado sola y desamparada. ¿Qué hace Jesús cuando levanta a aquel muerto? Dice hoy el texto que el joven se levantó y el Señor se lo entregó a su madre. Aquel joven se iba a encargar de su mamá, aquel joven la iba a representar, aquel joven la liberaría de esa opresión que la sociedad le hubiese infligido. Por eso Jesús le devuelve la dignidad a aquella mujer. Lo mismo hace Jesús, nos devuelve a nosotros la dignidad. Cuando vamos a la confesión, a los sacramentos, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, y el Señor hoy nos levanta de esas cadenas de muerte que el pecado mortal, que el pecado genera en nosotros y en nuestras vidas. Jesús las rompe esas cadenas, siempre y cuando con amor nos arrepintamos y pidamos que nos perdone. Él siempre nos dará su gracia, Él siempre tomará la iniciativa, Él siempre nos regalará aquella presencia suya que tanto necesitamos. Bueno, veamos el texto de hoy como un texto de amor de Dios que se acerca a cada uno y que resuelve nuestros problemas. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Antes de terminar este audio, una cordial invitación para asistir al próximo concierto católico del año, ¿sí? Y de esta manera poder participar apoyando a nuestros seminaristas de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. La fecha, el sábado 4 de octubre.
El horario de 5 de la tarde en adelante. El lugar será precisamente el centro de formación en la parroquia de Palencia. El número para la información, 4292-1919. Desde las 17 horas aquí en la parroquia de San José Palencia. Concierto católico del año 2025, Todo pasa menos tu Jesús, a favor de las vocaciones. La entrada es un precio de 50 quetzales, así que puedes preguntar al número que te acabo de mencionar. Comparte este audio y hasta mañana.